Sean bienvenidos una vez más a este su programa del Quehacer Universitario. Es un placer para nosotros dos estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Sergio Carrillo. Yo soy Alberto Romero. Y el día de hoy tenemos una emisión sumamente especial. Hoy estaremos hablando de los puntos más importantes de nuestra querida ciudad. Y hablando de Tijuana, ¿ustedes sabían que Tijuana es la sexta ciudad más poblada del país? Así es, la población de Tijuana ronda aproximadamente entre 1,5 millones de personas. Y no solo eso, sino que también Tijuana celebra su cumpleaños número 130 este 11 de julio, una cantidad sumamente importante. Así es, Sergio, y de hecho los primeros pobladores de nuestra ciudad pertenecían a la etnia de los Kumeyaay. A lo largo de toda la historia también se cree que el nombre de Tijuana está compuesto de distintas palabras indígenas. A lo largo de la historia, los distintos investigadores han querido descubrir a ciencia cierta de dónde proviene el nombre de la ciudad de Tijuana y hay varias teorías al respecto. La versión más aceptada del origen de la ciudad se remonta a cuando a don Santiago Argüello se le otorgó un territorio de aproximadamente 10 hectáreas, el cual fue nombrado como Rancho Tijuana. Este rancho a su vez fue heredado a sus hijos, quienes formaron sus propias familias y agregaron más miembros a la comunidad, hasta que finalmente el 11 de julio de 1889 se firmó un convenio que incluía los planos para la construcción del pequeño pueblo de Zaragoza, que en conjunto con el Rancho Tijuana conforman la ciudad que actualmente conocemos hoy como Tijuana. Así es, Sergio, a lo largo del programa vamos a estar viendo los puntos más importantes de nuestra bellísima ciudad, pero ¿para qué esperar más? Y demos comienzo a este su programa que es el Sorbo ABC, temporada 15. Y cuando de Tijuana se habla, es imposible no pensar en el Centro Cultural Tijuana, mayormente conocido por sus siglas CECUT. Este fue inaugurado en 1982 y es la institución que alberga la mayor oferta cultural de la región noroeste del país. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison y resulta sumamente fácil de identificar debido a la forma de bola o esfera que tiene uno de los edificios del complejo. Y hablando propiamente de las áreas que el CECUT tiene para ofrecer, son el Domo IMAX, que es precisamente el edificio en forma de bola o esfera en el cual se proyectan durante todo el año películas o documentales bajo el formato IMAX. El CECUT también cuenta con una sala de espectáculos que tiene un aforo para casi 1,000 personas, donde se suelen llevar a cabo obras de teatro y musicales, además de que es la sede de la Orquesta de Baja California. El Cubo es una de las estructuras más recientes del complejo y es un espacio de exhibición museográfica y artística donde se suelen llevar a cabo exposiciones tanto nacionales como internacionales. Y el Museo de las Californias se inauguró en el año 2000 y nos permite echar un vistazo a la historia de Baja California desde la época de la prehistoria. Y estas son solo algunas de las áreas que el Centro Cultural Tijuana tiene para ofrecer a toda la ciudadanía interesada. Una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Tijuana es la Avenida Revolución. Se volvió muy popular años atrás, ya que los estadounidenses se encontraban en una época de prohibición y de éxito. Entonces, venían a la ciudad de Tijuana, específicamente a la Avenida Revolución, a buscar un poco de entretenimiento en sus bares, casinos y en sus lugares de ventas de artesanías. Estos mismos han hecho que la Avenida Revolución actualmente sea una de las avenidas más transitadas de todo el mundo. Bienvenidos nuevamente a Lo que debes saber. Yo soy Shamira Pérez y sabías que en UABC tenemos diferentes tipos de planta, desde bugambilias hasta arbustos diversos. Así que quédate conmigo y acompáñame en este recorrido Campus Tijuana. Las áreas verdes son parte favorita de los cimarrones, tanto que se encuentran alrededor de todas las facultades. Los jardines de la unidad central del Campus Tijuana han sido una de las áreas favoritas de los cimarrones para pasar su tiempo libre entre clases. La universidad trabaja todos los días en labor de búsqueda de una nueva vista de las áreas verdes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana se dedica 8 horas diarias al cuidado y el mantenimiento de esta área, en donde se han puesto en práctica conocimientos en el decoramiento de los jardines. El nopal es considerada como una planta endémica de América, que crece desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia. Sin embargo, la especie que crece en México es la única incluida en la dieta humana. Las palmas pueden alcanzar grandes alturas, pero la variedad más vista en el campus es la Washingtonia, que tiene hojas abanicadas y es una de las más cultivadas en el mundo. Pinos, nopales, cactus, palmeras y flores son una de las que más abundan en este campus. Detrás de la Facultad de Mercadotecnia se encuentra el jardín seco, que está constituido por diferentes cactus. Uno de ellos es el candelabro, que esta planta es usada en tratamientos contra la sífilis y la lepra. También lo acompaña el agave americana, o también conocido como maguey. Las floraciones ocurren solamente cuando la planta tiene 15 años de edad o más. En el campus Tijuana las áreas verdes son muy importantes, así que cuando veas una planta que está en estado de deterioro, no dudes en regarla, y así ayudas al medio ambiente y al ecosistema. Así como UABC, te invitamos a que te unas al cuidado del medio ambiente para que en un futuro tú también tengas frutos y cuides el medio ambiente. Nuevamente, yo soy Shamira Pérez y esto fue Lo que debes saber. La avenida Paseo de los Héroes es una de las más famosas de la ciudad, y la razón de esto son las glorietas que la conforman. A las glorietas las constituyen diversos monumentos, como son, por ejemplo, el monumento al general Ignacio Zaragoza, al cual le sigue el monumento a Abraham Lincoln, y el que viene a continuación es probablemente el más famoso de Tijuana y tiene una peculiar razón de ser. El monumento a Cuauhtémoc es el punto donde los tijuanenses se reúnen para celebrar los grandes triunfos, así como sirve de punto de reunión para la ciudadanía para manifestar los diversos descontentos. Y a continuación se presenta el Monumento a México, popularmente conocido como Las Tijeras, que representa la lucha por la independencia y el mestizaje. Cabe destacar que la avenida Paseo de los Héroes se encuentra en la zona Río, la cual es una zona donde suelen llevar a cabo los negocios y es una zona comercial y turística bastante atractiva. La Torre Aguacaliente fue creada y diseñada por el arquitecto Wayne McAllister en el año de 1929 y en el año de 1956 esta se quemó. Las versiones oficiales indican que todo se debió a un cortocircuito. La población tijuanense se negó a dejar morir esta significativa torre, y fue por esto que el Club de Leones creó una segunda torre Aguacaliente, la cual fue colocada en el Parque de Fundadores. Todo esto acompañado de un maratón en el que 2 avionetas volaron sobre la ciudad de Tijuana por 48 horas. La Torre Aguacaliente consta de 3 pisos. En el tercer piso podemos encontrar fotografías de las 22 disciplinas del deporte, así como fotos de nuestra antigua Tijuana y de la antigua Torre Aguacaliente. En el segundo piso podemos encontrar fotos de los entrenadores, de los impulsores y de todas las personas que apoyan al deporte en nuestra querida ciudad. Y en el primer piso podemos encontrar fotografías de los consagrados y de las próximas estrellas que se encuentran en nuestra bella Tijuana. La importancia del deporte. La práctica de deporte y de actividad física es uno de los pilares para llevar una vida saludable a cualquier edad. Ya sea saliendo a correr o jugando un partido de fútbol, practicar algún deporte te traerá beneficios increíbles en el bienestar y el estado de ánimo. Cualquier deporte o actividad física es indispensable y de vital importancia si deseas llevar una vida saludable. Con el deporte la pasarás muy bien. Notarás el desarrollo de la musculatura, además de contribuir con un adecuado descanso, mejora la capacidad funcional del cuerpo. Los beneficios del deporte no son solo físicos, también influye en el beneficio a la salud mental, reduciendo la aparición de estrés, depresión, mejorando la autoestima e incluso las relaciones sociales. Basta con 30 minutos de actividad física al día para asegurarnos estos beneficios. Ya es hora de desempolvar esos tenis y salir a correr. Me gusta
practicar el voleibol. Es un deporte que es de equipo, que no es de contacto físico y que cada punto que hace el equipo es de todo el equipo y no nada más es individual. Al fútbol, porque es un deporte que se trabaja mucho como en equipo, de compañerismo, comunicación. El fútbol, porque lo practico desde que era niño con mis amigos en la calle. El básquetbol, porque me lo inculcaron desde la primaria. Ese deporte ha sido el que siempre he practicado y en el que sobresalgo. El fútbol, ya que de toda mi infancia jugué fútbol en la privada, en la colonia, todos. Y el fútbol americano, ya que es el que llevé en la preparatoria y estuve en el equipo. Y todos esos 2 años que estuve jugando me gustó mucho, la verdad. Sí, es muy importante. Necesitamos difundir ese principio de hacer ejercicio. El sentirte bien, el desestresarte un poco, creo que nos ayudaría mucho a tener como un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente en la familia, en la sociedad en general. Sí, por la salud tanto física y mental. Sí, porque así conservas tu peso o bajas para tener una mejor figura. Sí, porque pues ya en la vejez ya ahí traen las consecuencias de no hacer ejercicio. Realizar ejercicio es muy importante, ya que te lleva a una vida más sana. También, aparte, no solamente es el ejercicio, sino que también es la nutrición, o sea, lo que ingiere una persona. No por el simple hecho de hacer ejercicio, pues podemos decir que estamos bien, ya que la nutrición es muy importante al igual que el ejercicio. El sentirte como pleno contigo, el sentirte bien físicamente y emocionalmente y que puedes liberar como ciertas toxinas que tu cuerpo ya no necesita. Distracción, no de problemas. Estar con la gente, tener que divertirse con tus amigos, convivir más bien. Pues el mayor beneficio del deporte es que conoces muchas personas, puedes viajar y además estás bien de tu salud. Yo diría que la agilidad que tiene uno para moverse. Las vacaciones ya están presentes y llegó la hora de aprovechar el tiempo con la familia, amigos, actividades recreativas y culturales. El día de hoy te platico algunos de los muchos lugares que puedes visitar este verano para darle un sentido productivo a nuestras vacaciones. Mi nombre es Yares de Alcaraz y esto es De Visita. Comenzamos. Plaza Alameda Otay, una plaza con 163 locales comerciales donde podrás caminar por sus pasillos mientras disfrutas de áreas verdes, eventos culturales, Wi-Fi, así como un auditorio libre en un lugar 100% pet friendly. Centro Cultural Tijuana. Sin duda nos ofrece una variedad de programas que aportan a nuestra vida y este verano no es la excepción. En una conjunción de esfuerzos institucionales, llega el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una oportunidad donde los jóvenes realizan un trabajo de 3 veces a la semana, relacionado a sus áreas de interés. Un programa que permitirá formar técnicos y recibir una beca mensual por 12 meses. Al formar parte de este programa, las empresas nos convertiremos en tutores y brindaremos capacitación de calidad en habilidades técnicas de diferentes actividades y oficios. A quienes participen de manera comprometida y constante en las empresas, después de 12 meses de capacitación, recibirán una constancia o certificación de las habilidades adquiridas. Con eso queremos mejorar su posibilidad de conseguir un empleo o formarse como emprendedores, no solo donde se capacitaron, sino en todos los sectores de la industria del país. Así que te invitamos a estar al pendiente de este programa, donde nos invitan a una gran oportunidad de trabajo. Como adultos jóvenes es importante que tengamos la mente ocupada y una muy buena opción para estos días es la práctica de algún instrumento. Está comprobado que dominar algún instrumento ejercita nuestra capacidad motriz, así como el oído y pensamiento. Cualquier instrumento musical nos ayuda a expresar nuestros sentimientos y de esta manera prevenir problemas cardíacos asociados a la ansiedad.
El ejercicio intelectual, que implica aprender música, potencia habilidades requeridas para muchas áreas del aprendizaje, además de estimularlas de una forma lúdica y motivante. Tocar un instrumento supone además una gran motivación que exige compromiso con todo lo bueno que ello implica. Y bueno amigos, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero puedas poner en práctica alguna de estas actividades y que pases unas excelentes vacaciones. Haz de tus días un hábito productivo. Se despide Yares de Alcaraz y sigue sintonizando Sensor ABC, temporada 15. La torre minarete se encuentra en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Esta torre fue construida en el año de 1930 como parte del complejo Aguacaliente, el cual consta de galgódromo, hipódromo, casino, hotel, bungalows, entre otras muchas cosas. También se usaba como chimenea, ya que el humo que provenía de ella venía de las calderas que eran utilizadas como calefacción para los bungalows y para el hotel del casino Aguacaliente. Sean bienvenidos a Detrás de. Mi nombre es Mauricio Juárez y en esta ocasión estamos en el BIT Center, donde estuvimos en la conferencia Las nuevas tecnologías y el empleo en la economía digital. Así que, ¿qué esperan? Acompáñenos. Las nuevas tecnologías y el empleo en la economía digital, presentada por el Dr. Alfredo Walde, a quien pudimos hacer algunas cuestiones respecto al tema. Acompáñenos para ver qué sucedió detrás de. Alfredo Walde Alfaro, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cuál fue el objetivo de esta conferencia? Es dar un panorama general de las relaciones entre tecnología y empleo en la era de la economía digital, dando algunas interpretaciones, algunos pronósticos que se han formulado a nivel internacional, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y aportando lo que hay sobre este tema en México. ¿Cuáles son las principales necesidades que usted identifica en Tijuana respecto al tema de las nuevas tecnologías y la economía digital emergente? Bueno, lo primero que se necesita es saber dónde estamos parados, tener un diagnóstico. Ya se mencionó aquí que se está haciendo uno. Y lo segundo es, bueno, hasta qué punto las empresas transnacionales que trabajan en Tijuana y las nacionales, si hubiera algunas, están adoptando, digamos, estas nuevas formas tecnológicas que tienen que ver con la economía digital, que son procesos de robotización, automatización, software. Entonces habría que saber en qué medida esto se está dando ya y si tiene o no alguna consecuencia sobre el empleo. Al parecer, según dijeron, bueno, es todavía bastante incipiente, pero no deja de ser indispensable tener una idea sobre el tema. ¿A quiénes está dirigida esta conferencia? ¿Quiénes pueden asistir? Yo creo que en primer lugar, pues a los estudiosos también de estos temas, pero también a gente del mundo empresarial, del mundo sindical y al público en general, porque finalmente este tipo de tecnologías tienen una expansión social muy importante y a todos nos tocan y nos afectan, ¿no? Y nos condicionan en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo. Durante la conferencia se habló del cambio que están sufriendo las diferentes industrias y sectores laborales a lo largo del mundo y cómo esto, con el paso del tiempo, llegará a afectar a nuestra ciudad. ¿Qué tipo de políticas serían las más adecuadas? Por un lado, podría o debería haber, o sería deseable, impulsar aquellas tecnologías que interesan, digamos, a los países o a las regiones. Es decir, si nosotros, recuerdo a conversaciones anteriores, si a nosotros nos interesa automatizar o tener
tener tecnologías automatizadas en el sector de hospitales y de la salud pública, bueno, entonces habría que hacer un esfuerzo de inversión, de investigación. Eso ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Mauricio Juárez y recuerden quedarse con nosotros aquí en Sensor UABC, temporada 15. El Estadio Caliente está ubicado en el ex hipódromo de Agua Caliente y cuenta con un aforo para 30.333 espectadores. Suele ser un lugar donde se llevan a cabo conciertos y otra clase de eventos masivos. Sin embargo, es mayormente conocido por ser la casa del equipo de fútbol profesional de la ciudad, el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. El estadio fue inaugurado en el año de 2007 y hasta la fecha permanece en construcción. Cabe destacar que al estadio no solo lo visitan los ciudadanos de Tijuana, sino que lo visitan personas de toda la región, como lo son Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate, Ensenada, incluyendo a la zona metropolitana de San Diego. A todos los estudiantes de UABC y futuros cimarrones, presten mucha atención, pues el día de hoy explicaremos en qué consiste el servicio social y cómo adquirir horas de servicio. Sean bienvenidos a la sección de trámites y servicios. Actualmente, el Servicio Social Universitario se rige por el reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma de Baja California y se conforma de los lineamientos que explicaremos a continuación. Para cumplir con tu servicio social, debes cursar 2 etapas. La primera, conocida como Servicio Social Comunitario, y la segunda es llamada Servicio Social Profesional. La primera debe ser cubierta antes de tener el 60% de créditos del plan de estudios, mientras que para la segunda debes estar asignado a un programa antes del 85% de avance de la carrera, pero no antes del 60%. Para obtener tus horas de servicio, debes realizar ciertas actividades que la universidad ofrece o siendo parte de talleres de la institución. Para conocer un poco más, entrevistaremos a uno de los responsables en aclarar dudas sobre el servicio social. Mi nombre es Nefti Josué Ontiveros Partida. Soy el responsable de Servicio Social primera etapa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para que puedan realizar su servicio social comunitario, ya sea en alguna institución pública, privada. Tenemos nosotros un calendario en el cual mes tras mes tenemos actividades en las cuales ustedes pueden realizar servicio social. El servicio social primera etapa consta de 300 horas en las cuales tienen aproximadamente entre 3 y 4 semestres para terminar su primera etapa. Creo que una de las actividades principales sería el apoyo en los boletos que tenemos de sorteo de UABC. En un semestre tenemos hasta 8 actividades durante el semestre, que ustedes son los que pueden también elegir alguna actividad en la cual pueden participar. Tenemos desde las actividades en Cruz Roja, Hospital Infantil de las Californias, tenemos Club de Leones, tenemos Ciudad de los Niños, tenemos Banati, tenemos DIF. Hay diferentes actividades en las cuales ustedes pueden participar. La importancia más grande sería el retribuir a la sociedad, pues hacer una aportación, el servicio social comunitario, como bien lo mencionaba. Entonces sería donar un poquito, un granito, ¿no? de lo que nosotros podemos, hasta donde podemos solventar. No duden en acercarse. Cuando entren vamos a tener un taller de inducción en el cual les explicaré más a detalle de qué trata lo que es el servicio social, cuáles son las instituciones en las cuales pueden asignarse, cuál es el procedimiento en el cual deben de seguir para asignarse. Creo que es importante el compromiso que deben de tener para concluir lo que es el servicio social. Así que ya saben, cimarrones, no hay pretextos para no quedarse sin horas del servicio. Recuerden que mi nombre es Jessica Alcántara y están viendo Sensor UABC, temporada 15. El Gran Hotel Tijuana no solo es uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad, sino que también se ha convertido en un punto de referencia de la misma. Es mayormente conocido por la población como
fue finalmente inaugurado en el año de 1982. La torre del lado este, o torre número 1, está diseñada para propósitos más comerciales, mientras que la torre del lado oeste, o torre número 2, alberga el hotel de 5 estrellas. Los edificios constan de 28 pisos y el complejo está ubicado en la zona de negocios de la ciudad. En playas de Tijuana se encuentra el muro fronterizo, el cual se extiende hasta 150 metros adentro del mar. Aquí suelen reunirse distintas familias y distintos grupos de amigos para ver a sus seres queridos de los Estados Unidos. Aquí también se encuentra el monumento, el cual tiene la frase "Aquí empieza la patria". El muralista Enrique Chu, junto con un grupo de personas, se reunió para pintar este muro fronterizo con la finalidad de darle un toque más artístico y pacífico a nuestro muro fronterizo. También aquí en Playas de Tijuana se encuentra la Plaza Monumental, o también conocida como Plaza de Toros, la cual tiene una capacidad para 22,000 personas y es considerada la tercera plaza de toros más grande de todo el mundo. El periodo 2019 primera etapa llegó a su fin. Un semestre lleno de bastantes retos y sorpresas para la universidad. Desde los alumnos que comenzaron su etapa universitaria, los aspirantes seleccionados, hasta aquellos que están a un paso de terminarla, todos se llevan un recuerdo. Hace unas semanas, las aulas se encontraban llenas de alumnos y docentes, de exámenes y proyectos finales. Desvelos, risas y recuerdos inundaban los pasillos de las facultades. Hoy, las aulas se encuentran vacías, los pizarrones en blanco, los mesabancos quedan en espera de nuevos ocupantes. La vista está puesta en la recta final, que nos anuncia el periodo de vacaciones. El verano llega y junto a él las vacaciones. Es tiempo de playa, de viajar, de disfrutar y relajarse. Sin embargo, antes de tomar cualquier viaje o deslindarse de cualquier responsabilidad, lo mejor es tomar en cuenta las siguientes ideas. Planifica. Esto te ayudará a saber qué rutas elegir, qué lugares son más accesibles y en cuáles podrás tener una experiencia inolvidable. Si viajas en carretera, toma precauciones con tu automóvil. Debe estar en óptimas condiciones. Motor, aceite, frenos, llantas, baterías. Recuerda siempre utilizar el cinturón de seguridad. Siempre sigue las indicaciones viales. Respeta el límite de velocidad. Y recuerda, si tomas, no manejes. Antes de viajar, asegúrate de que tu hogar esté bien protegido. Recuerda cerrar todos los servicios, como el gas, el agua, la luz, etc. Haz una lista de todo lo que ocupas. Recuerda, no olvides llevar un libro. Y bien amigos, con esto llegamos a la conclusión de nuestro programa. Esperamos que el contenido haya sido de su total agrado y que se hayan entretenido durante esta emisión. Así es, Sergio, durante el programa del día de hoy estuvimos viendo datos muy interesantes sobre distintos puntos muy icónicos de la ciudad de Tijuana. Esperamos que todo el contenido que trajimos el día de hoy haya sido de su agrado, como mencionó Sergio, pero sobre todo que hayan aprendido un poco más sobre nuestra bella Tijuana. Y no olviden sintonizarnos todos los domingos a través de este mismo canal Síntesis TV a la 1:30 p.m. Así como pueden ver las repeticiones los miércoles a las 11 a.m. Alberto, ¿por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Sensor UBC para enterarse de todo el contenido que tenemos preparado para todos ustedes. Y bien, no hay nada más de nuestra parte más que recordarles que mi nombre es Sergio Carrillo. Yo soy Alberto Romero. Y esto fue su programa Sensor UBC, temporada 15.